Muy buenos días y bienvenidos entonces a esta nueva clase de electrodinámica. Bueno, la clase anterior habíamos visto nosotros lo que eran los potenciales retardados y habíamos visto, ¿no es cierto?, cómo es que a partir de una función de Green que habíamos llamado, ¿no?, que era una especie de integración en partes para eh, funciones que dependen de tres variables. Sí, se puede solucionar una ecuación de Poisson. Y entonces había que escoger, ¿no es cierto?, una función de Green adecuada cuyo laplaciano sea igual a una delta de Dirac. Y habíamos cogido como función de Green esta, ¿no? Digamos, como de manera general, ¿no? Y entonces esta función de Green se puede aplicar a la solución y habíamos visto una solución de lo que era una distribución de carga con unas condiciones de frontera. Y habíamos visto dos condiciones de frontera, ¿no? Tal como habíamos visto en electrostática. Una condición de frontera que era, por ejemplo, cuando se conocía el potencial en la frontera, ¿sí? O cuando se conoce la derivada de el potencial en la frontera, es decir, cuando se conoce la carga superficial, básicamente sería esto desde el punto de vista de términos físicos, ¿no? Y entonces nosotros habíamos aplicado esa función de Green acá, ¿sí? Y habíamos visto entonces cómo la solución de Green en un gauge de Lorentz nos puede dar solución a las dos ecuaciones que salen de onda, digamos, que tienen unos coeficientes diferentes de cero, que básicamente son las fuentes de las ondas electromagnéticas, ¿no es cierto?, la densidad de carga y la densidad de corriente, y damos solución a estas ecuaciones de onda y definiendo este operador de Allenberg, ¿no? Y habíamos entonces extendido nuestra solución a todo el espacio, de forma que no hay flujo, ¿no? Porque estamos obviamente abarcando todo el espacio, entonces no hay flujo de estas cantidades, el flujo es cero, y nos quedaba solamente esta como solución. Y entonces la solución, habíamos visto, se resume a solucionar, a encontrar la función de Green adecuada, básicamente, ¿no? Entonces, podemos encontrar la función de Green adecuada, habíamos dicho, asumiendo, ¿no es cierto?, que el espacio es invariante ante una rotación, ¿sí? Y también invariante ante una traslación, y entonces suponiendo, ¿no es cierto?, que la fuente esté en el origen, la función de Green, habíamos dicho, solamente depende de la distancia y del tiempo con respecto del origen en el espacio-tiempo, ¿no?, que es el cero, y habíamos hallado una función de Green que tenía esta forma, ¿sí? Y bueno, por comparación habíamos construido esta función de Green. Pues esta función de Green es simplemente, ¿no es cierto?, es la típica función de Green que se halla para tres dimensiones, que es uno sobre la distancia de la fuente al punto donde voy a calcular el potencial. Y otra parte importante, que es la que nos interesaba encontrar aquí, es el tiempo. Y entonces el tiempo, lo que nos dice aquí, ¿no es cierto?, es que desde que la fuente genera o tiene una cierta distribución de carga o corriente, va a haber un tiempo de retardo en el que llega esa información al lugar donde donde voy a calcular el potencial. Y entonces, integrando esta función de Green, nos quedaba dos potenciales, ¿no? Uno que se llamaba adelantado y retrasado, básicamente, ¿no? Lo que decíamos es que si estoy calculando el potencial en el punto cero al tiempo cero, que sería este punto, ¿no?, en este sistema posición-tiempo, pues habíamos visto, ¿no es cierto?, que los acontecimientos que ocurren en el pasado pueden tener un efecto acá, cumpliendo la relación eh, de causa y consecuencia. Pero también, ¿no es cierto?, desde el punto de vista matemático, podíamos ver que el futuro de alguna manera se va a relacionar con el presente. Sí, y esto habíamos visto, ¿no? Es como tocar una película hacia atrás. Entonces, si miramos un video, ¿no es cierto?, en dirección contraria, vamos a ver que la física o las leyes físicas se mantienen, no sigue habiendo el movimiento parabólico, nada más que el tiempo va hacia atrás. Sí, entonces, en este sentido, el futuro se va a relacionar con el presente a través de una función de Green que se llama funciones de Green
avanzadas. Pero naturalmente a nosotros nos interesaba estas funciones de Green que habíamos dicho retrasadas, ¿no? Donde entonces primero ocurre la causa y luego está el efecto. Estas de aquí no cumplen el principio de causalidad desde el punto de vista físico, digamos, no serían importantes para nosotros, ¿no? Y así nosotros habíamos podido establecer dos potenciales, o bueno, los potenciales electromagnéticos, ¿no? El escalar y el potencial vectorial, en donde la fuente está en la posición R' y obviamente la densidad de carga o de corriente en la posición R' va a ser importante evaluarla en un tiempo, ¿no? En un tiempo anterior. Sí, tomando en cuenta que t es el tiempo actual, el tiempo anterior que es lo que se llama el tiempo de retardo, ¿no? Que es lo que se demora en recorrer la información desde el punto donde se genera la densidad de carga y las ondas electromagnéticas hasta el punto donde vamos a calcular el potencial, y este habíamos dicho es el tiempo de retardo, ¿no? Que es el tiempo en el que demora en viajar una onda electromagnética desde el punto uno hasta el punto donde voy a calcular el potencial. Ya habíamos establecido, ¿no? Que diferentes puntos que se encuentren a diferente distancia, por ejemplo el punto uno y el punto 2, van a tener diferente retardo. Y eso quiere decir que aquí se van a superponer dos eventos que ocurrieron en diferente momento en el pasado. Sí, que es lo que nosotros estamos viendo acá. Y es análogo, ¿no es cierto? A ver, en la noche las estrellas, y básicamente lo que estamos viendo es lo que ocurrió en las estrellas en el pasado. Y mientras la estrella esté más lejana, voy a ver más atrás en el pasado, pero a mí me llega la luz simultáneamente. Sí, entonces esto tiene que ver los dos tiempos de retardo, ¿no es cierto?, que se establece acá. Ya, ya habíamos hecho algunos ejercicios a este respecto, ¿no? No sé si tienen preguntas de esta clase que resulta muy importante. No hay preguntas. Ok, entonces si no hay preguntas, vamos a proseguir a la clase de hoy, ¿no? La clase de hoy vamos a ver lo que se conoce como vamos a ver la interacción de una carga con un campo electromagnético. Entonces, las ecuaciones de Maxwell, ¿no es cierto?, nos permiten a nosotros ver, por ejemplo, cuál es el efecto que tiene una distribución de carga, ¿no es cierto? Es básicamente esto de aquí, una distribución de carga o de corriente que esté generando un campo electromagnético. Eso es lo que nos permite ver las ecuaciones de Maxwell, cuya solución en el espacio-tiempo son estas dos, ¿no? Pero las ecuaciones de Maxwell no me dice cómo interaccionan los campos electromagnéticos con la materia. Lo que me dice es simplemente la forma en la que se generan los campos, ¿no? Quien me dice cómo interaccionan los campos electromagnéticos con la materia es básicamente la fuerza de Lorentz. Entonces, ¿no? Aquí estoy suponiendo que esta carga Q, por ejemplo, no me está afectando el campo electromagnético EB generado por otro tipo de cargas, por otras fuentes. ¿Sí? Y entonces aquí esta carga Q es una carga puntual de prueba cuyo valor no modifica el campo electromagnético actual. Y entonces en ese sentido, ¿no es cierto?, tengo la interacción de una carga en presencia de un campo electromagnético. Ahora, yo podría establecer, ¿no es cierto?, y decir, yo conozco que el campo electromagnético proviene de los potenciales electromagnéticos, ¿sí? Mediante estas dos ecuaciones que están aquí. Y entonces yo podría reemplazar, ¿no es cierto?, y tener, en vez del campo eléctrico y el campo magnético, tener una fuerza de Lorentz que se relaciona con los potenciales electromagnéticos, que sería esta de acá. Y lo que vamos a intentar aquí es modificar esta identidad, ¿no es cierto?, esto de aquí, para establecer, ¿no es cierto?, una cierta igualdad, ¿ya?
Entonces, lo que nosotros podríamos ver aquí es que si nosotros tenemos este producto cruz, podríamos desarrollar este producto cruz, ¿no es cierto? Sacar la componente yésima de la forma habitual, ¿no? Entonces, podríamos desarrollar esto y llegar a esta identidad, ¿sí? Y luego podríamos establecer, ¿no es cierto? Para saber de dónde proviene esta cosa, yo podría calcular la divergencia de B punto A, que más o menos tiene esta forma de aquí. Ya, entonces, si hago la divergencia de B punto A y saco la componente yésima, voy a poder establecer esto, ¿no es cierto? Y entonces aquí lo primerito que vamos a ver es que la posición y la velocidad, de manera general, ustedes recordarán, son dos cantidades independientes. Si ustedes recordarán de mecánica clásica, que cuando se construye el espacio canónico, ¿no es cierto? Eh, las posiciones y las velocidades generalizadas resultan ser independientes. Y entonces, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que esta derivada es cero y podríamos establecer que esta identidad de aquí, perdón, que esta identidad de aquí, ¿no es cierto? No es nada más que esta identidad de acá. Y entonces podríamos establecer una igualdad entre el producto cruz doble que tenemos aquí con estos dos términos. Y reemplazar acá, ¿no es cierto? Reemplazando en ese punto nosotros obtenemos esto. Básicamente que la fuerza de Lorentz es igual a esto, ¿no? Es igual a esta cantidad que está aquí. ¿Ya? Y entonces nosotros podríamos trabajar un poquito más con esas identidades, ya con esas cantidades, y podríamos establecer, por ejemplo, que aquí tenemos, ¿no es cierto?, una derivada parcial del potencial vectorial con respecto al tiempo, y sabemos que el potencial vectorial depende del espacio y del tiempo. Y entonces podríamos establecer una derivada total. Sí, podríamos decir, ¿no es cierto?, la derivada total del potencial con respecto del tiempo debe ser este producto de aquí. Es la derivada parcial del potencial respecto de la posición y de la posición con respecto al tiempo. Donde esta variación de la posición con respecto al tiempo involucra esto, ¿no es cierto? La carga de aquí va a interaccionar con los campos electromagnéticos, pero la interacción es local. ¿Eso qué quiere decir, no es cierto? Que si la carga se encuentra en un cierto punto, a la carga solo le interesa el campo electromagnético en ese punto. No puede interaccionar con el campo electromagnético que se encuentra en otra posición. Y entonces, en ese sentido, esta interacción es local. Sí. Y entonces, cuando hablo del cambio de la posición con respecto del tiempo, hablo del cambio de la posición con respecto del tiempo en la interacción local. Eso quiere decir la velocidad de la carga. Y se establece, ¿no es cierto?, que estos dos términos, bueno, que la derivada total del potencial con respecto del tiempo se puede establecer así. Y puedo eso yo reemplazar en la identidad que tengo acá, ¿no es cierto? Puedo reemplazar aquí, bueno, y acá, ¿no es cierto? Puedo unir estas dos y construir una relación entre la fuerza de Lorentz, ¿sí? Entre la fuerza de Lorentz, que no es nada más que la variación de la cantidad de movimiento de la partícula en el tiempo, y obviamente los potenciales electromagnéticos. ¿Ya? Y aquí simplemente lo que yo voy a tener es esto, ¿no es cierto? Voy a poder establecer, por ejemplo, la derivada con respecto del tiempo de esta cantidad de aquí y la derivada con respecto del tiempo de esta cantidad de acá. Puedo juntarles en un solo sitio y llegar a esta identidad. Sí, entonces aquí lo que yo tengo es la derivada con respecto de el tiempo de dos cantidades que deben ser dimensionalmente equivalentes. Entonces esta de aquí es la cantidad de movimiento mecánico de la carga. Masa por velocidad, típico, ¿no? Y esta de aquí, ¿a qué corresponderá? Por ende, ¿sí? Si esta es cantidad de movimiento mecánico, ¿no es cierto? Según lo que nosotros habíamos visto en
varias clases anteriores, el campo electromagnético también tiene cantidad de movimiento. Ya habíamos visto, ¿no es cierto?, que básicamente la cantidad de movimiento de la partícula, de la masa, ¿no es cierto?, interacciona o intercambia cantidad de movimiento con el campo electromagnético y a su vez hay un flujo de campo electromagnético que puede salir fuera del sistema, básicamente con la radiación. Sí, eso es lo que hemos establecido, ¿no? Entonces, la ecuación que yo tengo aquí es algo similar. Entonces, básicamente, desde el punto de vista local, donde se encuentra la carga Q, lo que yo voy a tener es una variación de la cantidad de movimiento del sistema, que involucra dos partes, ¿no? Cantidad de movimiento mecánica, ¿ya? Y cantidad de movimiento del campo electromagnético. Y esta va a ser la cantidad de movimiento de todo el sistema. Sí, y esa cantidad de movimiento no es nada más que esto de aquí. Sí, es menos el gradiente de esto. Y yo tengo entonces que vamos a tener que, voy a tener algo parecido a esto, ¿no? Fuerza es igual a menos el gradiente de un cierto potencial. Entonces aquí lo que yo voy a tener, ¿no es cierto? Es que el potencial que está aquí es obviamente la energía potencial de la carga en presencia de un campo electromagnético, que es típicamente Q por B cuando estoy hablando de un campo electrostático. Pero si hablo en general de una carga en movimiento en presencia de un campo eléctrico y magnético, esta sería la energía potencial. Y entonces establezco esta identidad, ¿no es cierto? Fuerza igual a menos del gradiente del potencial. Nada más que esta fuerza, sí, ya no es solamente mecánica, ¿no es cierto? No es solamente una variación de la cantidad de movimiento mecánica, sino que también cuando la carga se mueve en presencia del campo electromagnético, varía también la cantidad de movimiento del sistema, ya que básicamente esta carga Q, ¿no es cierto?, deberá interaccionar con el campo electromagnético externo y el movimiento de esta carga Q va a cambiar de manera general el campo electromagnético, ¿sí? Los potenciales electromagnéticos, ¿no? Ahora, lo que yo podría ver de acá es que esto de aquí debe poder ser escrito en función de una ecuación de Lagrange. Y entonces, ¿no? Si recuerdo esta cantidad, lo que simplemente yo tengo es esto, ¿no? Que la derivada con respecto del tiempo debe provenir del el momento canónico, donde el momento canónico no es nada más que la derivada del lagrangiano con respecto de la velocidad generalizada. Mientras que este término de acá debería provenir, ¿no es cierto?, de la derivada del lagrangiano con respecto de la coordenada generalizada. Y comparando los dos términos puedo hacer una integración en partes, sí, tanto respecto de eh, la posición generalizada y con respecto de la velocidad generalizada, sí, y comparar y construir un lagrangiano. Y entonces este de aquí va a ser el lagrangiano de una partícula, ¿no es cierto?, que sería la energía cinética de la partícula en presencia de una energía potencial. Sí, energía cinética típico menos energía potencial, ¿no? Y entonces la energía potencial corresponde a la energía potencial de la carga Q en presencia de un campo electromagnético externo dado por sus potenciales electromagnéticos. ¿Ya? Y entonces aquí voy a establecer primeramente el lagrangiano, ¿no? Entonces, este lagrangiano lo que yo lo he sacado es a partir de la fuerza de Lorentz. Sí, pero podría también haberlo postulado. Y eso es lo que más o menos ustedes van a generalizar en electrodinámica 2, ¿no es cierto? Ustedes van a plantear la electrodinámica completamente, incluida la interacción del campo electromagnético con la materia a partir de un lagrangiano más o menos como el que está aquí y de una que se conoce como densidad lagrangiana, que no es nada más que una generalización de lagrangiano para campos electromagnéticos o en general para campos, tomando en cuenta que un campo, ¿no es cierto?, ya sea electromagnético o gravitacional o cualquier otro campo, no tiene masa. Entonces ya hablamos de una densidad lagrangiana. ¿Sí? Pero aquí me interesa saber esto, ¿no es cierto? Entonces aquí yo voy a plantear un lagrangiano que me establece cómo es que una partícula,
interacciona con un campo electromagnético. Y esto va a ser importante, ¿no es cierto? Porque a partir de Lagrangiano yo puedo cambiar básicamente las velocidades generalizadas o los momentos canónicos los podría cambiar mediante una transformación de Legendre y pasar de Lagrangiano a un Hamiltoniano. Entonces ahí simplemente lo que yo tengo que identificar, ¿no? Si ustedes recuerdan sus clases de mecánica clásica, el momento canónico, ¿no es cierto? La componente I del momento canónico no es nada más que la derivada parcial de Lagrangiano con respecto de la velocidad generalizada. Y entonces de aquí yo podría despejar la velocidad generalizada y reemplazar en el Lagrangiano y hacer una transformación de Legendre, sí, tal como la que está aquí, ¿no es cierto? Y llegar a construir el Hamiltoniano, tomando en cuenta esto, ¿no? Que la velocidad generalizada Q sub I es esta de acá, ¿sí? Y entonces se puede construir el Hamiltoniano, ¿no? Y entonces el Hamiltoniano, si ustedes recuerdan, tiene dos partes, ¿no? La energía cinética del sistema más la energía potencial. Entonces resulta que la energía cinética del sistema solamente puede tener energía cinética la carga, básicamente, ¿no es cierto? Y entonces nosotros habíamos visto que la cantidad de movimiento mecánico y la cantidad de movimiento canónico, que es todo este término, son diferentes. Y entonces, ¿no es cierto?, nosotros llegamos a establecer de aquí que la cantidad de movimiento canónico y la cantidad de movimiento mecánico se diferencian por este término, ¿no?, que es Q por A sobre esta constante alfa que está aquí. Y entonces se diferencian por esta cantidad y entonces yo podría despejar de aquí esta P, que es básicamente lo que estamos haciendo acá, ¿no? Entonces este de aquí resulta ser la cantidad de movimiento mecánico, que no es nada más, ¿no?, que la cantidad de movimiento canónico menos este término que representa la cantidad de movimiento del campo electromagnético o de la carga en presencia de ese campo electromagnético, ¿ya? Y obviamente la interacción. Esto va a ser importante porque esto de aquí lo encuentran en mecánica cuántica. Entonces, cuando ustedes tengan en mecánica cuántica la interacción típicamente de una carga en presencia de un campo electromagnético, van a tener que plantear a partir del hamiltoniano clásico la ecuación de Schrödinger para esa partícula, ¿no? Ya, que es el operador hamiltoniano. Y entonces cada una de las cantidades que está aquí se va a transformar en un operador y voy a tener que a partir de aquí voy a poder construir la ecuación de Schrödinger para una carga en presencia de un campo electromagnético, por ejemplo. Entonces, en cuántica van a utilizar muy seguido esta cantidad de este hamiltoniano, ¿no? De hecho, en cuántica ya formal, que es lo que van a ver posiblemente la mayor parte de gente en el siguiente semestre, ahorita está viendo, imagino, física atómica, que se llama ahora, sí. Entonces no trabajan con hamiltonianos, ¿no? Pero para el siguiente es importante y ahí es importante que recuerden esto de aquí. Pues más o menos el día de hoy quería simplemente presentarles una especie de deducción de el hamiltoniano, ¿no? De más o menos cómo es que sale el hamiltoniano, cómo es que se puede construir el hamiltoniano, tomando en cuenta que el campo electromagnético tiene también cantidad de movimiento. Nosotros ya antes ya hicimos algo parecido a esto de acá, ¿no es cierto? Nada más que no lo establecimos a partir de un potencial electromagnético, sino a partir de campos. Sí, y habíamos establecido que que básicamente el campo electromagnético tiene una cierta cantidad de momento, ¿no? Y lo habíamos nosotros construido, recordarán como el E cruz B, sí, ya habíamos establecido aquí, ¿no es cierto?, la densidad de momento y aquí era, bueno, aquí al frente había una constante dependiendo del el sistema de referencia que estemos usando, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros habíamos establecido y entonces, en vez de tener una densidad de momento del campo electromagnético establecida así, ahora tengo una densidad de momento establecida así. Sí, en función de el potencial sería algo, no es exactamente igual, pero es algo análogo, ¿no? Aquí estamos hablando de un campo electromagnético puro, ¿sí? Y en el otro caso estamos hablando, ¿no es cierto?, de un campo
de una carga en un campo electromagnético externo. Pero es básicamente análogo, ¿no? Básicamente lo mismo. No sé si tienen alguna pregunta antes de continuar. No hay preguntas. Bueno, si no hay preguntas, vamos a trabajar, ¿no? Vamos a trabajar con el hamiltoniano que tenemos acá, por favor. Cópienlo para que puedan trabajar. Vamos a trabajar con esto, ¿no es cierto? Necesitan el hamiltoniano, obviamente necesitarán también el lagrangiano, que sería bueno que también lo tengan. Estas dos factores o estas dos ecuaciones deberían tenerlas, ¿sí? Cópienlas, por favor, para empezar el trabajo, ¿no? Entonces, esa es la una y esta es la otra, ¿ya? Bueno, imagino que ya le copiaron las ecuaciones y vamos a proseguir, ¿no? Entonces, vamos a tratar de establecer, ¿no es cierto?, las ecuaciones de movimiento de diferentes sistemas de cargas interaccionando en un campo electromagnético externo, ¿no? Entonces vamos a comenzar con un ejercicio muy sencillo, que simplemente tenemos una masa M y una carga Q que se mueven en un campo eléctrico uniforme. Sí, esto obviamente lo que nos va a dar es una especie de el campo gravitacional, ¿no es cierto? Y la carga tendrá que moverse en una especie de movimiento parabólico, ¿no? Pero vamos a trabajarlo en función de la cantidad de movimiento, ¿no? Entonces vamos a suponer que la partícula tiene una cierta cantidad de movimiento inicial en una dirección arbitraria, sin ni paralela ni ortogonal al campo, sino simplemente arbitrario. Y vamos a calcular esto, ¿no? ¿Cuánto tarda la partícula en recorrer una distancia L en la dirección del campo eléctrico? Y entonces tenemos, ¿no? Si hacemos el análogo con la caída libre, sí, nosotros tendríamos una, una partícula, ¿no es cierto?, que estaría en presencia de un campo gravitacional, ¿ya? Sí. Y obviamente este campo gravitacional, ¿no es cierto?, la partícula tendrá una velocidad inicial cualquiera. Y obviamente, ¿no es cierto?, en el campo gravitacional, ay, perdón, está. Ya, y entonces, ¿no? En el campo gravitacional, si la partícula con una velocidad cualquiera podrá recorrer una cierta distancia, ¿no? Entonces esto tendrá un momento parabólico y podrá recorrer una cierta distancia L, ¿no? Ya, y queremos el tiempo en recorrer esta distancia L en la dirección del campo, ¿no? Que es básicamente un movimiento parabólico si hacemos el análogo con lo que tenemos aquí. Y vamos a tratar de utilizar la mecánica hamiltoniana, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasaría con los campos electromagnéticos para este sistema? Sí, más bien dicho, con los potenciales electromagnéticos para este sistema, para tratar de a partir de esto escribir el hamiltoniano, que es básicamente la conservación de la energía, y a partir del hamiltoniano encontrar la solución de las ecuaciones de movimiento y dar respuesta al problema que nos están pidiendo. ¿Cuál sería el potencial electromagnético que tenemos que construir para un campo uniforme? Alguien, y no designo a alguien. Profe, Dígame, Esteban. o sea, le quería comentar que recién este semestre nos están dando mecánica hamiltoniana, entonces no tenemos muy claro cómo se usa. Pues sí, lo supongo, ¿no? Déjenme ver, ustedes están en quinto, ¿verdad? Como la materia se Sí, cambió justo este recientemente. semestre es esa materia. Bueno, aquí lo vamos a ocupar desde un punto de vista muy básico, ¿sí? Y entonces, desde ese punto de vista, para un sistema cerrado, si me adelanto un poquito a lo que ustedes van a ver, básicamente el hamiltoniano para un sistema cerrado no es nada más que la energía cinética más la energía potencial del sistema.
Y obviamente como el sistema es cerrado, esto no es nada más que la energía del sistema, ¿sí? Y esto no es nada más que una constante. Entonces, ¿no? Si yo tengo un sistema, por ejemplo, digo, tengo una zona cerrada, ¿no? Y aquí tengo un sistema, digamos así, por ejemplo, sí, por ejemplo, que sea un sistema así, ¿no es cierto? Yo podría ver entonces que si el sistema es cerrado, ya las dos partículas van a poder interactuar, sí, las dos partículas van a poder interactuar la una con otra, y básicamente como el sistema es cerrado, no va ni a salir energía ni a entrar energía. Entonces, desde ese punto de vista, la energía del sistema es una constante. Y va a ser, ¿no es cierto?, a la energía cinética más la energía potencial. Entonces, cuando ustedes construyen el lagrangiano y el hamiltoniano, ustedes podrán encontrar dos ecuaciones de movimiento, ¿no? Que son básicamente, que son básicamente estas, ¿no? Ustedes dicen, por ejemplo, la variación de la cantidad de movimiento en una cierta dirección yésima con respecto del tiempo no es nada más que menos la derivada parcial del hamiltoniano con respecto de la posición. Entonces, por ejemplo, no digo la variación de la cantidad de movimiento en X no es nada más que la variación del hamiltoniano en X, suponiendo que este sistema tenga 3 grados de libertad y los 3 grados de libertad escogen la dirección X, Y, Z. Entonces, esta es la una ecuación de movimiento, ¿sí? Y la otra ecuación de movimiento es esta, ¿no? Dice la variación de la posición en el tiempo, ¿ya? No es nada más, ¿no es cierto?, que la variación del hamiltoniano con respecto de la cantidad de movimiento en la misma dirección. Entonces, estas son las dos ecuaciones que se llama de Hamilton. Y a partir de estas dos ecuaciones de Hamilton, es básicamente como tener una ecuación de Newton, ¿cierto? En la que dicen, por ejemplo, fuerza en la dirección yésima no es nada más que la variación, pongámosle aquí de manera general, la variación de la cantidad de movimiento en la dirección yésima con respecto del tiempo. Sí, que no es nada más, ¿no es cierto? Esta ecuación de aquí es una ecuación en segundo grado, ¿no? Porque saben que la fuerza es la variación de la cantidad de movimiento en el tiempo y esto es igual que la masa por la aceleración, ¿sí? Y entonces, desde el punto de vista de sistemas de ecuaciones diferenciales, esta es una ecuación diferencial que relaciona la posición con la cantidad de movimiento y es una ecuación de grado 2 o de orden 2, ¿no es cierto? Mientras que si integro esta de aquí me van a dar dos ecuaciones de orden 1. Sí, no es nada más que lo mismo, no escrito de otra forma, básicamente, en función de una función que se llama Hamiltoniana. Ya, entonces desde ese punto de vista nosotros estamos escogiendo para este caso como coordenadas generalizadas básicamente los ejes, ¿no? X, Y y Z. Estas van a ser nuestras coordenadas generalizadas porque las partículas que estamos analizando no tienen ninguna restricción de movimiento, entonces se mueven libremente en el espacio, cada una tiene 3 grados de libertad, y las coordenadas de X, Y y Z pueden ser las coordenadas X, Y, Z del movimiento de la partícula. Ya eso de vista general, ¿ya? Yo sé que entonces, bueno, ahorita ya sé que el hamiltoniano es para esta materia, recién lo están viendo, pero vamos a utilizar la ecuación básica, ¿no? Como les digo, sobre todo es porque en la cátedra de electrodinámica se decidió ver este tema porque es un tema que se lo plantea a partir del hamiltoniano clásico en cuántica y cuántica viene el siguiente semestre y en ninguna parte de la materia se veía esto, ¿no? Entonces como que no sabían de dónde viene, entonces al menos en la cátedra se decidió ver acá ya. Imagino que en clásica ustedes no van a ver esto, no estoy seguro, pero creo que no. Y de todas formas, estas son las ecuaciones, ¿no? Entonces, volviendo a nuestro tema, ¿sí? Nosotros podríamos ver, ¿no?, y decir, el hamiltoniano no es nada más que esto, ¿no? La cantidad de movimiento canónico, ¿sí? Que menos, ¿no es cierto? Está de acá el potencial electromagnético, ¿sí? Volvamos acá, ¿no es cierto? El potencial eléctrico, ¿no? Escalar, y obviamente este de aquí. Como estamos en un campo uniforme, naturalmente que no necesito un potencial vectorial. Sí, el potencial vectorial prácticamente es cero,
porque el campo eléctrico nada más proviene del gradiente de un potencial. Y como el campo es uniforme, yo puedo plantear, ¿no es cierto?, que si el campo es uniforme, el potencial no va a ser nada más que la integral de ese campo uniforme, ¿no es cierto?, que es simplemente esta de acá, suponiendo que el potencial cero está en la posición z igual a cero. Y al idéntico que la energía potencial me da lo mismo, ¿no? Para el movimiento me da lo mismo poner el potencial cero en cualquier punto, porque lo que finalmente a mí me interesa y tiene sentido físico no es el valor del potencial, sino es el gradiente. Y eso quiere decir que aquí yo podría sumar, ¿no es cierto? Yo podría sumarle a este término cualquier constante que no me va a afectar. El campo es el mismo. Entonces podría sumarle, ¿no?, menos el campo eléctrico por z más una constante, B sub 0. Y eso me va a dar igual, ¿ya? Y por otro lado, yo sé, ¿no es cierto?, que el potencial vectorial es cero, ¿no? El potencial vectorial es cero. Entonces reemplazo acá y me daría, esta va a ser la ecuación de movimiento. Ahora, como no tenemos un potencial vectorial, básicamente el momento canónico P es igual al momento mecánico. Porque, ¿no es cierto?, el momento mecánico, habíamos dicho, es igual al momento canónico menos Q por A. Ya, donde el momento canónico, sí, ustedes ya estarán viendo lagrangianos, no es nada más que la derivada parcial de lagrangiano con respecto de la velocidad generalizada. Sí, pongámosle así. Y entonces este es el momento canónico, ¿no? Que simplemente es esta y es una definición abstracta de momento. Si no la puedo relacionar con el momento mecánico, al menos en el campo electromagnético, ¿no? Y entonces, estas serían mis ecuaciones de Hamilton. Y ahora simplemente vamos a aplicar las ecuaciones, el hamiltoniano, y vamos a aplicar las ecuaciones de Hamilton, ¿no? Entonces, el hamiltoniano depende de dos coordenadas, ¿sí? El hamiltoniano de manera general, ¿sí?, va a depender de las coordenadas generalizadas, por ejemplo, x, y, z, y de los momentos conjugados, que en este caso sería px, py, pz, y podría depender del tiempo. Ya, usualmente cuando depende el hamiltoniano del tiempo, quiere decir que el hamiltoniano varía con el tiempo y el sistema no es cerrado, es decir, no es conservativo. Entonces, en este caso, no existe variación con respecto del tiempo, ya el hamiltoniano es una constante. Entonces, el hamiltoniano explícitamente solamente depende de las coordenadas y de los momentos. ¿Sí? Y aquí, en este caso, ¿no?, para este campo, no depende de X ni depende de Y, porque el campo electromagnético solamente depende de Z. Y eso me genera que aquí, ¿no es cierto?, solamente tengo una dependencia en Z, ni X ni Y, pero en P cuadrado sí depende de PX, PY y PZ, porque P cuadrado es PX cuadrado más PY cuadrado más PZ cuadrado, ¿no? Y repito, como A vale cero, ¿sí?, el momento mecánico es igual al momento canónico. Entonces este de aquí ya es el momento mecánico. En otro ejercicio que vamos a hacer después, este va a ser el momento canónico. Ya, entonces, pero en este caso, ¿no es cierto?, como A es cero, momento mecánico es igual a momento canónico. Y repito, ¿no?, momento canónico, ustedes ya habrán visto, es un concepto abstracto, que dependiendo del tipo de coordenada generalizada que tenga, ni siquiera tiene unidades de momento. Lineal, sí, puede tener momento angular o puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Entonces planteamos las ecuaciones de movimiento, ¿sí? Y como el hamiltoniano no depende ni de X ni de Y, obviamente la variación de la cantidad de movimiento en X y en Y es cero, tal como se esperaba, ¿no? Si hacemos el análogo con el tiro parabólico. Solo tiene variación de cantidad de movimiento en Z. Y entonces, de esta derivada parcial del hamiltoniano con respecto de Z nos queda Q por E. Y entonces la variación del momento mecánico en Z es básicamente la carga por el campo eléctrico. La variación temporal, ¿no? Y obviamente de aquí yo puedo integrar y sacar, ¿no?, que la cantidad de movimiento en X es una constante, la cantidad de movimiento en Y es una constante y la cantidad de movimiento en Z varía linealmente con el tiempo.
idéntico que el movimiento parabólico, ¿no es cierto? Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Eso es básicamente esta ecuación. ¿Sí? Entonces aquí ustedes habrán visto ya, no supongo, que las coordenadas que no aparecen aquí se llaman coordenadas cíclicas, ¿no? Y sus momentos son constantes del movimiento. Entonces X y Y no aparecen explícitamente, entonces obviamente son constantes del movimiento, no Px y Py. Por otro lado, ¿cierto? La variación de la posición con respecto del tiempo, aquí bueno, este punto está de más, la variación de la posición con respecto del tiempo, ¿sí? Lo que me da ¿no es cierto? Déjenme borrar este punto. ¿No? Es esto, ¿no? ¿Sí? Como la dependencia explícita en P existe aquí en Px, Py y Pz, ¿sí? Porque es P cuadrado, entonces obviamente hago las derivadas parciales y me quedan estos, ¿no? Sí. Estas ecuaciones ustedes las identificarán fácilmente si simplemente dicen, ¿no? La cantidad de movimiento en Y no es nada más que la masa por la velocidad en Y. Lo mismo en X, ¿no? Porque obviamente la cantidad de movimiento en X es una constante y esta es mecánica, entonces esto también va a ser una constante y quiere decir que la velocidad en Y es una constante. Sí, lo mismo que la velocidad en X. Y en Z, que es donde hay el campo eléctrico, no va a ser constante, ¿no? Sino que voy a tener, eh, yo, eh, yo voy a tener una dependencia explícita en el tiempo porque la cantidad de movimiento en Z depende del tiempo. Sí, entonces yo puedo reemplazar, ¿no es cierto? Y encontrar esas ecuaciones. ¿Ya? Y entonces lo que yo voy a tener, ¿no es cierto? Si reemplazo estas integrales, lo que yo voy a darme cuenta es esto. Y lo que yo voy a poder demostrar es esto, ¿no? Es que esto de aquí viene a ser la energía del sistema, ¿no? Energía cinética más energía potencial, que es el hamiltoniano. Sí, les repito, ¿no? El hamiltoniano para un sistema cerrado no es nada más que una constante y resulta ser la energía total del sistema. Entonces esta de aquí no es nada más que la energía total del sistema. Y entonces, si reemplazo el P y el Z, sí, con respecto del tiempo, lo que yo voy a encontrar es esto. Es que la energía del sistema inicial no cambia con el tiempo. Es igual a la energía del sistema en cualquier tiempo. Esto es simplemente la conservación de la energía. Ya, y de hecho, ¿no es cierto? De ahí hubiese podido partir y decir entonces el P cuadrado no va a ser nada más, ¿no? Que el P inicial al cuadrado más dos veces la masa por la carga por el Z menos el Z inicial. Sí, supongamos que el Z inicial es cero, parte del origen. Entonces me va a dar esto. Sí, aquí la condición, ¿no es cierto? Faltaría decir Z sub 0 igual a 0. Entonces parte de la posición 0. ¿Ya? Y lo que yo voy a obtener es entonces esta ecuación de movimiento, ¿no es cierto? Es decir, si reemplazo el z por las integrales que están acá, voy a tener esto de aquí. ¿Sí? Y naturalmente yo podría despejar el tiempo, ¿ya? Y decir, ¿no es cierto? El tiempo yo la podría escribir y sacar de acá, ¿sí? Y entonces el tiempo es igual a esa cantidad que está allí, ¿sí? Y entonces yo podría tener el tiempo como función, ¿no es cierto? De, de la distancia, es decir, yo podría sacar, ¿no? ¿Cuánto demora en recorrer el z menos el z sub 0, que sería la distancia L, que es la que me piden en la dirección del campo? Y entonces decir, ¿no es cierto? El z menos el z sub 0 que estaría aquí o acá, o como quieran verle, podría despejar el tiempo y este es el tiempo que se demora. ¿Sí? ¿Qué es este tiempo? Si lo relacionamos con el movimiento parabólico, por ejemplo.
tengo una masa con una velocidad inicial, ¿qué tiempo se demora en recorrer una distancia L cualquiera? Es lo que me dice esa, ¿no es cierto? ¿Qué me dicen las ecuaciones? Sí, lo que me dicen, ¿no? Velocidad en z es igual a velocidad inicial en z menos gravedad por tiempo y posición, ¿no es cierto? En z es igual a posición inicial más la velocidad inicial en z por tiempo y un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Sí, y entonces en principio yo podría sacar de aquí, ¿no? Y decir, el tiempo, ¿sí? Yo podría sacar de aquí esta ecuación y decir entonces, el tiempo, ¿ya? Lo puedo despejar de aquí. ¿Sí? Y sacar entonces de resolver esta ecuación cuadrática y decir, ¿qué tiempo se demora cuando esta distancia es L? Y obviamente es una ecuación cuadrática, ¿no? Entonces esta ecuación resulta ser igual a esto, ¿no? Es igual a a la velocidad inicial sobre este término, ¿sí? Perdón, sobre el doblez, ¿no es cierto? Sobre este término, sí, esto, ¿no es cierto? Más o menos, ¿no es cierto? Este factor, ¿verdad? La velocidad inicial en z al cuadrado menos 4ac. ¿Sí? Entonces, esto es lo que saldría así, ¿no es cierto? Y entonces, esto análogo es lo que yo tengo acá. ¿Sí? Es exactamente lo que yo tengo acá. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, ¿no? Es la velocidad inicial, ¿sí? Esto de alguna forma se relaciona con la aceleración. Y aquí lo mismo, ¿ya? Es exactamente igual. Entonces aquí simplemente es algo que se hubiese podido resolver más fácilmente, ¿no? Desde otro punto de vista, obviamente en movimiento parabólico hubiese sido mucho más rápido, pero la idea aquí es naturalmente tratar de, a partir del Hamiltoniano, construir las ecuaciones de movimiento y llegar a las típicas ecuaciones de movimiento que ya esperábamos, ¿no? Que es el movimiento parabólico, básicamente. No sé si tienen alguna pregunta de esto. Profe, ¿por qué el potencial vectorial es cero? Porque el campo eléctrico proviene, porque el campo eléctrico proviene de esto, ¿no es cierto? Y aquí yo tengo un campo eléctrico uniforme que no varía ni en el espacio ni en el tiempo. Entonces, no necesito este de aquí, lo único que necesito es un gradiente del potencial eléctrico. Y entonces este de aquí es cero. Sí, porque es un campo uniforme. ¿Está claro? Sí, gracias, profe. Básicamente es un campo generado por cargas estáticas. Por eso es que el campo no varía. Entonces, si hacemos el análogo, ¿no es cierto? Aquí lo que yo tendría es fundamentalmente, por ejemplo, así, digamos, dos placas, ¿ya? Conectadas a una diferencia de potencial. Aquí me generan un campo uniforme. Eso es lo que yo tengo, ¿ya? Y en presencia de este campo uniforme, tengo una carga Q que se mueve, ¿sí? Entonces, este campo eléctrico, ¿no es cierto?, que es generado por cargas estáticas, proviene simplemente de menos el gradiente del potencial, ¿sí? Y donde el potencial no va a ser nada más que esto, ¿sí? Porque si el campo eléctrico es uniforme, ¿no es cierto? Es en la dirección Z, donde esta es una constante, simplemente de integrar este gradiente me saldría esto. No sé si tienen alguna otra pregunta. Vamos a hacer un ejercicio más interesante. De hecho, este ejercicio ustedes posiblemente lo vean en cuántica, ¿no? Nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista clásico, ¿ya?
Igual, ¿no? Aplicaciones del Hamiltoniano en movimientos de cargas en presencia de campos. Igual, ¿no? Tengo una carga, sí, una carga Q con una cierta masa M y se mueve en presencia de un campo magnético uniforme. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se mueve una carga en presencia de un campo magnético uniforme? ¿Qué dicen? ¿Quién me dice? Tengo un campo magnético uniforme y supongamos que yo tengo una carga por aquí, ¿no es cierto? Una carga Q. Una circunferencia. Ya, sí, ¿verdad? Entonces, yo tengo una carga Q, ¿no es cierto? Y entonces se mueve en una circunferencia. ¿Qué pasa si, qué pasa si, qué pasa si la velocidad no es ortogonal? Ah, perdón, velocidad inicial. A ver, ah, ya, ahí. Supongamos que es esto, ¿no? Entonces supongamos que la carga ingresa, sí, y digamos no se mueve paralela al campo, sino se mueve ortogonal al campo. Bueno, no ortogonal ni paralelo, se mueve en una dirección cualquiera. ¿Cómo se mueve la carga? ¿Cuál va a ser el movimiento de la carga? Si es Sería, ortogonal es circunferencia. Si no es ortogonal, comenzaría a formar una hélice, una espiral. ya, ¿no? Entonces comenzaría a formar una hélice, entonces comenzaría a hacer esto, ¿no? ¿Sí? Comenzaría en un movimiento circular de un cierto radio alrededor de un cierto eje, ¿ya? Y en el movimiento en la dirección paralela al campo, es decir, esta velocidad, ¿sí? Paralela al campo, por ejemplo, la velocidad en z, ¿sí? Va a ser una cantidad constante. Entonces, en el movimiento vertical, paralelo al campo magnético, ¿verdad? Se hará un movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Y en el plano digamos, de XY, va a ser un movimiento circular uniforme. Eso es lo que nosotros esperamos, ¿sí? Y si escogemos el eje adecuadamente, como el eje Z y el XY, vamos a tener, ¿no es cierto?, un movimiento uniforme centrado en el origen. Eso es lo que esperaríamos de la resolución, ¿ya? Eso vamos a tratar de plantearlo con hamiltonianos y lagrangianos, ¿sí? Y entonces, para un campo magnético uniforme, hay muchas maneras de plantear un potencial vectorial, ¿ya? O bueno, un potencial electromagnético. La forma más fácil es suponer, ¿no?, que el potencial es cero y el potencial vectorial proviene de esto, ¿sí? Un medio de B cruz R. Entonces, si yo parto a partir de este potencial vectorial y digo, por ejemplo, supongamos que el campo magnético está en la dirección Z, hago el rotacional de esto, recuerden, ¿no? Campo magnético, ¿sí?, es igual a rotacional de A. Y entonces si calculo el rotacional de este potencial vectorial, me va a dar un campo magnético en Z. Entonces si calculo yo, ¿no es cierto?, el rotacional de esto, ¿no?, de un medio de B en la dirección Z, plus la posición R. Calculo este rotacional, ¿sí? Y me va a dar B en Z. ¿Sí? Eso lo pueden comprobar, ¿no? Y entonces ustedes pueden tener ¿no? Pueden tener esta identidad y vamos a tratar de construir estas cosas, ¿no? Vamos a tratar de construir y expresar el Hamiltoniano en términos de los momentos y coordenadas canónicos. Ya vamos a tratar de construir eso, ¿no? ¿Sí? Empecemos por esa parte. Traten de construir el Hamiltoniano en función de los momentos canónicos, ya, que les pueden llamar, ¿no es cierto?, PX, PY y PZ. Vamos a trabajar en coordenadas cartesianas. Sí, vamos a trabajar en estos PX, PY y PZ, ¿sí? Con este potencial, con este potencial básicamente, ¿no? Ya, construyan por favor el Hamiltoniano.
¿sí? A ver, señor Eduardo Las Luisa, ¿cómo le quedó? ¿Me lo oigo? Digo sin oírle, por favor. ¿Me escuchan? Ahí sí. Tenía antes una pregunta. Ahí podríamos saber, bueno, al potencial eléctrico le hemos definido como cero, ¿no? Pero es por la condición del campo eléctrico sobre la gradiente del potencial. ¿Cambian algo que sea diferente de cero? Mm, Porque supongo que cero es solo para simplificar los cálculos. vamos acá, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que yo digo el potencial es una constante, ¿ya? Y le añado aquí, ¿no es cierto?, al hamiltoniano, ¿ya? Pero si recordamos las ecuaciones de movimiento, que son básicamente, vamos a ver, creo que puedo escribirlas. Si digo, ¿no es cierto?, P en la dirección y punto, ¿no es cierto?, la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo es menos la derivada del hamiltoniano explícito con respecto de la posición x, y como esta es una cantidad constante, no me va a afectar la cantidad de movimiento, no me va a afectar la ecuación de movimiento. Ya, el análogo sería, ¿no es cierto?, que yo esté estudiando la caída libre, el movimiento parabólico, y decir, por ejemplo, qué pasa con la caída libre, ¿no es cierto?, con movimiento parabólico de una masa m en presencia de la gravedad g, si pongo el potencial cero aquí o pongo el potencial cero acá. ¿Sí? Me da lo mismo, ¿no? El potencial cero puede estar en la línea base, puede estar en la posición de máxima altura, porque no tiene sentido físico, ¿no? El potencial no tiene ningún sentido físico. Entonces, poner un potencial, por ejemplo, igual a una constante, sí me va a dar un valor, ¿no es cierto? Pero no va a tener ningún sentido físico. Igual recuerden que yo podría hacer una transformación case, ¿no es cierto? Y decir entonces yo al potencial que se llama cero y potencial vectorial, ¿no es cierto? Que es un medio de B cruz de R, ¿no? Yo la podría hacer una transformación gauge y digo voy a utilizar una función gamma, ¿sí? Que sea, por ejemplo, voy a inventar, ¿sí? Una función gamma, ¿no es cierto? Que sea, por ejemplo, e a la k z t, ¿ya? Y a partir de esta función gamma voy a hacer una transformación gauge y voy a tener un potencial diferente de cero y un A' diferente de A. ¿Sí? Entonces, esta de aquí no me va a hacer ningún cambio. Obviamente la matemática me va a complicar porque aquí ya va a aparecer un potencial, aquí va a aparecer un potencial vectorial, pero el movimiento no me va a complicar. Sí, bueno, la matemática sí, pero el movimiento no va a variar, va a ser el mismo. Las ecuaciones de movimiento al final van a ser equivalentes matemáticamente, ¿ya? Me van a dar la misma ecuación de Newton al final, ¿sí? Entonces no le afecta en nada. Ahora sí, ¿cómo le quedó a usted el hamiltoniano, entonces, en este caso, señor Eduardo? Aún le estaba haciendo, profe, disculpe. ¿Quién tiene una respuesta? Vamos a tratar de dar un sentido físico a eso. ¿Quién tiene una respuesta? Juan Javier Naranjo. Cuénteme usted, ¿a qué llegó? Ya debe tener algo. No muy claro, profesor. No. ¿Qué no está claro? ¿Por qué no preguntan entonces si no está claro cuando es momento? ¿Por qué esperan a que les No, pregunte para preguntar?
No, no estoy diciendo que la estaba intentando, pero no le veo mucho sentido. Simplemente el potencial eléctrico cero y de la parte del hamiltoniano del momento generalizado menos la carga por el potencial magnético, simplemente eso se modula al cuadrado, pero no me convence. Ya. ¿Quién explica ese sentido físico? El hamiltoniano solamente sea igual a la energía cinética, básicamente. ¿Quién le da sentido físico a eso para convencerle a Juan Javier? No hay un potencial asociado, o sea, un potencial escalar. Ya. ¿Y por qué no hay? ¿Por qué solo hay energía cinética? Mm, Volvamos otra vez al movimiento que me describió un compañero suyo que no me acuerdo, ¿no es cierto? Dijo, va a ser, si la velocidad es ortogonal, va a ser movimiento circular uniforme. Y si la velocidad no es ortogonal al campo magnético, va a ser un movimiento helicoidal, ¿sí? Uniforme en el plano XY y rectilíneo uniforme, ¿no es cierto?, en el eje paralelo al campo externo. ¿Por qué el hamiltoniano solamente contiene este término? No sería así, ¿no es cierto? Estoy mal. ¿Por qué contiene este término? ¿Por qué solo es así? ¿Qué significa esto? ¿Quién me dice? ¿Qué sentido físico tiene eso? Ausencia de campo eléctrico, no hay fuerzas conservativas. De hecho, sí hay fuerzas conservativas. De hecho, por eso mismo, ¿no es cierto? Es que esto es una cantidad constante. Si no hubiesen fuerzas conservativas, hay dos, ¿no es cierto? O no hay fuerzas en absoluto, pero si no hay fuerzas en absoluto, lo que usted tendría es que el hamiltoniano sería una constante, ¿sí? Y esto me daría un movimiento rectilíneo uniforme en tres dimensiones. Y la otra, ¿no? Si no son fuerzas conservativas, el hamiltoniano va a depender del tiempo y el sistema no es cerrado. Y obviamente es diferente a la energía del sistema. No son iguales. Entonces, de hecho aquí, ¿no es cierto? Lo que me dice es que el sistema primeramente es cerrado, ¿ya? Porque es una interacción de un campo externo con una carga. ¿Ya? Y solamente hay energía cinética, porque si me voy al punto de vista de interacción, el campo magnético externo no puede hacer trabajo. ¿Sí? No puede hacer trabajo, ¿no es cierto? Porque la fuerza de Lorentz es ortogonal a la velocidad. El único término que habría de la fuerza de Lorentz en el sistema internacional es esto. ¿Ya? Y obviamente la fuerza va a ser ortogonal al desplazamiento. Y por lo tanto el trabajo, ¿sí?, es cero. ¿Ya? Entonces como el trabajo es cero, pues obviamente el campo magnético por sí mismo no puede cambiar la energía cinética de un sistema. Entonces, lo que me establece esta ecuación, primerito, es que el sistema es un sistema cerrado, sin energía potencial, ¿no es cierto? No hay cambio de energía potencial y lo único que hay es una fuerza conservativa que cambia la dirección de la trayectoria sin cambiar la energía cinética. ¿Sí? Sin cambiar la energía cinética, lo único que hace es cambiar la trayectoria. Por esto, ¿no? Eso es lo que significa este hamiltoniano. ¿Ya? Pues planteen el hamiltoniano, ya que no quieren hacer. Planteen el hamiltoniano, ¿no es cierto? Y les va a quedar esto. Esto les va a quedar. ¿Sí? Pues primero lo que ven es que en el hamiltoniano aparece X, Y, pero no Z. Entonces se dice, ¿no es cierto? Ustedes ya saben esto de Lagrangiano, supongo ya segundo bimestre deberían saber. Z es cíclica.
Entonces, como el hamiltoniano no aparece explícitamente perdón, como z no aparece explícitamente en el hamiltoniano, naturalmente yo sé que la derivada parcial del hamiltoniano con respecto de z es 0, y de aquí automáticamente obtengo que la derivada con respecto de z, aquí me falta un punto, es 0. Sí, o lo que es lo mismo, la cantidad de movimiento en z es una constante del movimiento. Eso es lo primerito que yo voy a obtener. Luego, por otro lado, X y Y sí aparecen explícitamente. ¿Ya? Igual que PX, PY y PZ. Entonces, como aparecen explícitamente, ¿no es cierto? Yo sé que ni X, ni Y, ni Z, recuerden, ¿no? X y punto es igual a la derivada del hamiltoniano con respecto de PI. Y entonces, si el hamiltoniano depende de PI, automáticamente la derivada de X depende del tiempo. Y PZ, PX y PY aparecen explícitamente. Y entonces X, Y y Z deben depender explícitamente del tiempo. Ninguna es constante. ¿Ya? Solamente esta es la única constante de movimiento que yo puedo ver del hamiltoniano. La cantidad de movimiento en Z es una constante, tal como habíamos dicho, ¿no? En la dirección paralela al eje, el movimiento deberá ser rectilíneo uniforme, y esto es un movimiento helicoidal, que ustedes ya habrán resuelto alguna vez. ¿Sí? Entonces esto al menos es lo que primerito podemos ver del hamiltoniano. Solo viéndolo ya puedo saber esto. ¿Sí? Porque Z es cíclica, es decir, Z no aparece explícitamente en la ecuación de Hamilton, ¿no? Mientras que todas las demás, recuerden que depende de 6, de X, de Y, de Z, y de PX, de PY y de PZ. Esas 6 tengo que comparar. Entonces aparece solamente 5 de las 6. Ya, solo una constante de movimiento. Vamos con las ecuaciones de movimiento para las cantidades de movimiento. Sí, canónicas, recuerden que estas de aquí, las que van a salir de la ecuación de Hamilton, ¿no es cierto? Ya, es una ecuación canónica. De hecho, estas son P mayúsculas. Sí, porque esta se llama cantidad de movimiento canónico, esta de aquí, ¿no es cierto? Es canónica, ¿no? Entonces estas son P mayúsculas, ya estas sí, estas me olvidé. Son P mayúsculas, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué pasa con esta P en Z, canónica? ¿Cómo se relaciona con la cantidad de movimiento mecánica P minúscula? PZ mayúscula y PZ minúscula, ¿cómo se relacionan? ¿Son iguales? ¿Son diferentes? Y si son diferentes, ¿qué factor me falta poner aquí? ¿Qué dice? Son iguales ¿Por qué, Ángel? porque, bueno, de la componente del potencial vectorial, asociada al potencial vectorial, o sea, era Ya, cero, entonces lo único que nos quedaba era el momento generalizado en Z y al final resulta siendo la misma. ya, entonces recuerden, ¿no es cierto? Toda esta resta es del momento mecánico. Sí, entonces como dice Ángel, si este es cero, PZ mayúscula canónico, le resto cero y ese es el mecánico, entonces son igualitos. Entonces el momento mecánico, ¿no es cierto? En Z, es decir, la velocidad en Z de la partícula es constante. Sí, para hallar las otras ecuaciones de movimiento, solamente ecuaciones de Hamilton, ¿no? Esa es la ventaja de una vez planteada el hamiltoniano, casi todo es mecánico. ¿Sí? Entonces, planteo ecuaciones de Hamilton, ¿no es cierto? Derivada del hamiltoniano con respecto de las respectivas coordenadas, y un signo menos aquí, aparece, me da como resultado, ¿no? La variación en el tiempo del momento canónico. Sí, Px, y obviamente, bueno, hago la derivada parcial, ¿no es cierto? Esto es la derivada parcial y me da esto.
Entonces lo que obtengo, ¿no? Es que la derivada en el tiempo del movimiento mecánico y canónico en X depende del movimiento, de la cantidad de movimiento canónico en Y. Sí, y obviamente de X también, ¿no? Sí. Y voy a obtener, bueno, y voy a hacer acá abajo, ¿no? Bueno, hice acá abajo la, mm, la de Y, ¿no es cierto? Esta es la respectiva de Y que tiene una forma semejante. Entonces las dos ecuaciones están acopladas. ¿Por qué las dos ecuaciones están acopladas? ¿Qué me puede decir en función de esto? ¿Por qué las dos ecuaciones están acopladas? Por el tipo de movimiento, ¿Y a qué tipo de movimiento? eh, o sea, por la forma en que se está moviendo y esto va, esto causa que no sean independientes, no sea una buena elección coger las cartesianas. Ya, ¿qué tipo de sistema elegirían en general para hacerles independientes? ¿Qué harían ustedes? Digamos que ya sacan las ecuaciones de movimiento en X, Y y Z. ¿Qué deberían hacer para encontrar, obviamente, lo que nosotros ya esperamos con estas dos? ¿Qué deberían hacer en principio? Tal vez transformar a cilíndricas por el tipo de simetría que tiene. Ya cilíndricas, ¿no es cierto? Esperando que el eje esté centrado en el origen, es decir, que el eje esté centrado en el eje Z, más bien dicho, ¿no es cierto? Esté centrado en el eje del movimiento circular esperado. Sí, eso se supone que sacarían de ahí, ¿no? Sí, lo mismo de acá, ¿no? Hacen, por ejemplo, X igual, ¿no? La derivada del Hamiltoniano con respecto de P de X, ¿ya? Derivan, bueno, esto con respecto de P de X, hacen la derivada y les va a salir esto. Y obviamente encuentran, ¿no? Que X punto, sí, es esto, ¿ya? Si pasarían la masa acá, masa por X punto, ¿no es cierto? Es decir, masa por velocidad, les daría el momento mecánico. Recuerden que estas P mayúsculas no es momento mecánico, es momento canónico, es un concepto diferente, no es abstracto ese concepto, ¿ya? Masa por velocidad, ¿sí? Si es momento mecánico. Recuerden, ¿no? Eso. Entonces, bueno, no vamos a la siguiente parte, ¿ya? Bueno, esas son las ecuaciones de movimiento, ¿no? Demuestre, dice, ¿ya? Que la ecuación de movimiento en el plano XY describe una circunferencia y y está dado por, ¿no? Por esto. Tratemos de demostrar eso, ¿no? Ya tenemos PZ punto que es cero, ¿no es cierto? Ya tenemos PX punto y ya tenemos PY punto. La cuestión sería de demostrar esta cosa de acá, ¿no es cierto? Demostrable, fácil, difícil. ¿Qué dicen? Fácil, difícil. Bueno, entonces no tenemos esas dos ecuaciones de movimiento. Sí, aquí podríamos, recuerden, ¿no? El campo magnético está en Z. ¿Sí? El campo magnético está en Z.
el campo magnético está en Z, ¿no? Entonces, como el campo magnético está en Z, ¿puedo borrar esto? Ya, entonces yo lo que voy a tener es esto, ¿no? Como el campo magnético está en Z, sí, naturalmente de B cruz B voy a obtener, ¿no? O de P cruz B, pongámosle más bien, sí. Voy a obtener estos dos términos. Eso es evidente. ¿Qué pasa con estos dos? ¿De dónde salen estos dos? Porque estos dos de aquí, si sumo, ¿no es cierto? Digo Px, Py y Pz es 0, voy a tener justamente este P cruz B. Sin problema, voy a tener este y este. Sí, claro que con un 2 extra encima, ¿no? ¿Qué pasa con este término? ¿De dónde aparece? ¿Quién me dice? A ver, Juan Javier. No le oigo. Solo lo veo que está Oye, ahí, dígame. bien. Eh, Creo que el término aparece de la expresión del potencial magnético, que es el B cruz la posición. Entonces, como estamos describiendo un producto cruz entre el momento y el campo magnético, podemos sumarle una divergencia y ahí entonces se desaparecen esos términos. Ya, es decir, usted dice hacer una divergencia. Pero recuerde que aquí, cuando yo ya tengo, ¿no es cierto? Cuando yo ya tengo la ecuación de Lorentz, ¿sí? Cuando ya tengo esta ecuación, yo tengo ya un campo magnético, ¿no? Es decir, este ya tiene realidad física. Y al tener realidad física, el campo magnético es único. Ya, si estoy en el potencial, aquí naturalmente que sí yo puedo sumarle eh, el gradiente de algo y el A va a cambiar, ¿no es cierto? Se va a llamar A', pero el campo magnético B va a ser el mismo. Este sí tiene realidad, este no puede cambiar. Sí, este sí. Estos no son reales, son matemáticos. Este es real. Este no puede cambiar. Si aquí no le puedo sumar el gradiente de algo porque ya es otra fuerza. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, ¿no? Al ser estos momentos conjugados, ¿sí? Estos de aquí son momentos conjugados, esta es la ecuación de movimiento para el momento conjugado, no para el momento mecánico. Ya entonces habría, ¿no es cierto?, que reemplazar los P's mayúsculas conjugados por los P's minúsculas, ¿sí? Donde los P's minúsculas no son nada más que esto, ¿no es cierto? Es la resta de P menos Q por A, donde A es esta cosa. ¿Ya? Entonces reemplazamos, ¿no es cierto? Reemplazamos y naturalmente, ¿no? Como el P mayúscula, el P conjugado es el momento mecánico más el Q por A, que es esto, de aquí yo podría establecer y sacar de aquí, por ejemplo, cuál es la relación entre momento conjugado derivado en el tiempo y momento mecánico derivado en el tiempo. Ya tomando en cuenta, ¿no?, que la carga se mueve en presencia del campo y es la variación de esta posición. Sí tengo que hacerla porque es una derivada total, porque es el movimiento de la carga. Recuerden que esta posición es de esta carga y esta carga sí varía en el tiempo. ¿Sí? Entonces esta derivada es de la posición de esta carga y es su velocidad. Y entonces esto es, ¿no? Así que si yo reemplazo los P mayúsculas y los P minúsculas arriba, ¿sí? Voy a tener esta identidad y me va a salir esto. Me va a salir esto, en definitiva. ¿Ya? Y entonces voy a obtener esta relación. Y ahora sí, esta relación, si hago, ¿no es cierto?, lo mismo para Y,
esta relación, estas dos, ¿no es cierto?, vienen a ser simplemente esto. Ya, vienen a hacer esto, ¿no? Entonces el un medio que le faltaba aquí sale del movimiento canónico, ¿ya? Preguntas, por favor. No esperen a que yo les pregunte. Vamos a responder la última, ¿ya? ¿Cuál es la frecuencia ciclotrónica? ¿Qué es un movimiento ciclotrónico? De los que les gustan la física de partículas debieron haber oído alguna vez del sincrotrón y del ciclotrón, los primeros aceleradores que existieron. ¿Qué es un ciclotrón? Es un lanzador de partículas que usa campos eléctricos, si no estoy mal. Ya eléctricos, ¿y qué movimiento hace supuestamente? Dependiendo la carga de la partícula que entra en el ciclotón va a describir una circunferencia horaria o antihoraria. Ya, bueno, de hecho, usted mismo se puede corregir para que tenga un movimiento circular, qué tipo de interacción o con qué tipo de campo debería tener. Debe ser magnético. Exacto, ¿no? Entonces cuando entra en un campo magnético, cuando la carga, digamos, entra en una velocidad ortogonal al campo, comienza a describir una trayectoria circular, ¿sí? Y esa trayectoria circular tiene una cierta frecuencia, ¿ya? ¿De qué depende esa frecuencia? Vamos a ver. ¿Han resuelto este problema alguna vez? Supongamos que yo tengo dos cargas idénticas, la una entra con una, supongamos esto, ¿no? Tengo un campo magnético uniforme, ¿ya? Y aquí entra una carga con una cierta velocidad ortogonal al campo. Ya, una carga Q de masa M. Describe una trayectoria circular, ¿ya? Entra una carga idéntica, ¿sí? Entra una carga idéntica con una mayor velocidad. La pregunta es, dos preguntas, ¿no? ¿El radio es el mismo? ¿La frecuencia es la misma? Prácticamente es mayor para la velocidad mayor. Tiene su propio radio, ¿dijo? No lo entendí bien. Decía que el radio no va a ser el mismo porque el radio va a ser mayor para la partícula con mayor velocidad. Ya, ¿y la frecuencia? La frecuencia sí va a ser la misma porque depende de la velocidad y del radio, entonces es la misma. Ya, es decir que el radio es diferente, pero la frecuencia es la misma. ¿Sí? Sí, la frecuencia solo dependería de, bueno, la masa y el campo y la carga. Ya, no, bueno, sí, sí, efectivamente sí, ¿ya? Y bueno, naturalmente ese es un trabajo, sí, el literal de que aquí no le he puesto, ese es un trabajito que es más fácil demostrarlo cambiando a coordenadas cilíndricas, ¿no? Entonces, bueno, este es puro trabajo mecánico, digamos, ¿no? Entonces, pueden pasar a coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Hallar la posición, hallar la velocidad,
allá el producto cruz y obviamente la variación de la velocidad, ¿ya? Y van a encontrar esto, ¿no? Y entonces, si están en el eje del movimiento, ¿sí? Ustedes podrían encontrar, ¿no? Que la aceleración en dirección radial y la variación de la velocidad radial son cero, es decir, si esta es cero y esta es cero, ya porque estoy justo en el eje, ¿no? Mi origen del sistema de referencia está en el centro del, del movimiento circular, ¿ya? Sería aquí, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener eso, es decir, es esto, ¿no? Estoy asumiendo esto de aquí, ¿ya? Entonces aquí tengo una... Esto, ¿no? Entonces, prácticamente lo que estoy asumiendo es esto, ¿no? Si es que yo tengo un movimiento circular, ¿sí? En el plano XY, yo voy a tener, ¿no es cierto? Que este radio de aquí, ¿sí? Este radio es una constante. Ya, entonces este radio ρ es una constante. ¿Sí? Entonces, en este sentido, la segunda derivada de ρ y la primera derivada de ρ es cero, entonces estos dos son cero. Sí, y voy a poder llegar a establecer esto. ¿Sí? Y entonces aquí viene la variación en phi, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos, ¿no? Fuerza radial, que es la fuerza centrípeta, ¿sí? Y la fuerza angular. Entonces, si no existe fuerza angular, ¿no es cierto? Esta debería ser cero. Y entonces aquí viene la fuerza radial, ¿no? ¿Sí? Entonces esta fuerza radial no es nada más que masa por aceleración centrípeta, ¿sí? Y al comparar, lo que les va a dar es esto, ¿no? Ahí está la masa por aceleración, sí, entonces masa por aceleración centrípeta, ¿no? Que sería esta, ¿ya? Entonces ahí les va a dar esto, ¿no? La velocidad no es nada más que, perdón, esta. Al comparar la parte radial con la parte radial, les van a quedar que phi punto, si es de esta cosa de aquí, ¿sí? Y naturalmente la fuerza, la frecuencia ciclotrónica depende solamente de la relación carga-masa. ¿Sí? Y entonces esto de hecho es lo que permite la medición de masas moleculares o electrónicas con una precisión increíblemente grande, ¿no? Porque al ser solamente dependiente de la relación carga-masa y el campo magnético, si yo tengo un campo magnético uniforme y estable en el tiempo, yo puedo medir las relaciones carga-masa midiendo la frecuencia. Y entonces, por ejemplo, esto se hace en uno que se llama espectrometría de masas de frecuencia ciclotrónica. Pues lo único que se hace, ¿no es cierto?, es hacer girar las cargas, ¿ya? Y se mide la frecuencia. Entonces, independientemente del radio, solamente depende de la relación carga-masa, entonces se mide la frecuencia y con esto, por ejemplo, se ha podido medir el electrón en, digamos, ¿no es cierto?, la relación carga-masa del electrón con muchos, muchos, muchos decimales. Sí, se ha medido experimentalmente, ¿no? Bueno, eso con respecto de este, ¿ya? Vamos a irnos a un problema. ¿No hay preguntas? Vamos a irnos a un problema un poquito más cercano. Ah, bueno, este ya no es de... Este ya no es... Ah, este ya no es de este tema. Pensé que era de este tema. Este es de otro tema. Bueno, preguntas hasta ahí. Preguntas hasta ahí. Este es un problema de Gauge de Lorentz. Profe, en este problema que acabamos de hacer, me quedó la duda de
O sea, bueno, no me quedó claro cómo se demostraba que hacía una circunferencia. Solamente, siendo estrictos, lo que hay que pasar es este sistema de ecuaciones que le dan, y básicamente estos dos sistemas de ecuaciones, ¿sí? Que sería ya el movimiento mecánico, hay que pasar a coordenadas cilíndricas, pero con la condición, ¿no es cierto?, de que, de que el origen del sistema de movimiento circular sea eh, el origen de coordenadas. Es decir, el centro del movimiento circular sea el centro de coordenadas. ¿Sí? Entonces, el paso no es fácil. ¿Sí? Aquí está más o menos hecho una idea, ¿no? Entonces, esta sería la variación de la velocidad. ¿Sí? Esta sería, por ejemplo, la variación de la velocidad en el tiempo, ¿no? Es decir, si multiplico a esto por la masa, si multiplico a esto, ¿no es cierto?, por la masa, me va a quedar masa, que es una constante, ya por la velocidad, y esto me va a quedar la variación de la cantidad de movimiento en el tiempo. Sí, entonces esta es la ecuación de variación de cantidad de movimiento en el tiempo en coordenadas cartesianas, cilíndricas de manera general. ¿Ya? A esta, estrictamente, yo debería igualarle a estas de acá, que tengo tres, ¿no es cierto? Tengo esta y tengo esta. Esta es igualable directamente, sí, entonces yo podría decir, ¿no es cierto? Esta de aquí, z dos puntos por la masa, es igual a 0. ¿Ya? Porque simplemente le igualo a la variación de la cantidad de movimiento en z, que es 0. El problema sería estas dos de acá. Entonces, estas dos ecuaciones de aquí, sí, yo debería transformarles de px y py, debería transformarles a las cantidades de movimiento en coordenadas cilíndricas, es decir, debería transformarles estrictamente acá. Sí, acá, ¿no es cierto? Obtener una relación entre px, py con prho y pφ, básicamente. Eso es lo que debería obtener, una relación de ellas. Pasarme de aquí a acá y obtener estas nuevas ecuaciones. ¿Ya? Y ahí comparar este término con bueno, estos términos en las direcciones con cada uno. ¿Sí? Entonces, naturalmente, este término debería compararle, ¿no es cierto?, con el perro punto, y este término debería compararle con el pfi punto. ¿Ya? Y de ahí estrictamente va a salir esto, ¿no? Entonces, ahí yo voy a tener un problema. Sí, pero esta no es la solución completa, ¿no? Estoy amagando a la solución de alguna manera, porque yo sé que el movimiento es circular uniforme, pero si no supiera, aquí voy a tener un problema porque el movimiento circular uniforme es fácil y esta fuerza, ¿cuál es? Esta fuerza es la fuerza centrípeta cuando el eje de la circunferencia está en el origen. Pero, por ejemplo, ¿no? Si yo tuviese, por ejemplo, un sistema de referencia así, y el movimiento circular fuese este, ¿ya? Entonces aquí la fuerza, ¿no es cierto?, no va a ser la centrífuga. La fuerza centrífuga, por ejemplo, la fuerza, digamos, va a estar hacia acá, en los distintos intervalos de tiempo, ¿ya? Pero esa fuerza no va a tener dirección radial en este sistema de referencia, ¿sí? En este sistema de referencia esta fuerza ya no es radial. Y entonces, este sistema es complejo de resolver porque la fuerza con respecto a este sistema no es la fuerza centrípeta. Esta fuerza, cualquiera que le vean, no está en dirección radial. Si ustedes, por ejemplo, dibujan la dirección, ¿no es cierto?, para este punto, ustedes dirían, por ejemplo, esta de aquí va a ser con rojo, esta con verde más bien, esta de aquí es la dirección radial y esta de aquí es la dirección angular. Entonces, esta fuerza, estrictamente hablando, ¿no es cierto?,
estaría, por ejemplo, en la dirección angular. ¿Sí? Entonces, estrictamente hablando, cuando el origen del sistema de referencia no coincide con el centro, el representar este movimiento circular en coordenadas cilíndricas es súper complejo. Y eso es lo que le va a salir acá. Cuando haga todo este proceso va a salir un movimiento complejo. Pero, ¿no es cierto? Si lograría trasladar el origen al centro, muchas de las cantidades, sí, que aparecen en la ecuación se simplifican y obtengo esto, ¿no? Obtengo esto de aquí, que la aceleración radial y la velocidad radial son cero porque el movimiento es circular. Y se simplifica un montón de los términos y llego a esta ecuación fácil. Pero estrictamente hablando, esa demostración es compleja, porque la ecuación que yo obtuve aquí no es para una carga que se mueva con el origen del movimiento circular en el origen del sistema de referencia. Es una ecuación general. Entonces, es para este sistema, digamos. Y este sistema es muy, muy, muy complicado matemáticamente de poner en cualquier sistema de referencia, sea cartesiano, sea cilíndrico, esférico, lo que sea, en cualquier sistema eso es difícil. Se facilita, repito, solo cuando el origen está aquí. Sí, y eso es lo que yo estoy amagando acá. Cuando yo forzo esto, sí, estoy forzando, ¿no? Que mi origen sea el que tiene mi origen del sistema de referencia, tiene origen en el centro de la circunferencia, ¿ok? Ahí estoy forzando eso porque yo ya sé que debo tener. Yo ya sé que el movimiento es circular cuando la velocidad es ortogonal. Yo ya sé eso de antemano. Entonces eso es lo que estoy forzando aquí, en esta línea de aquí. Y ahí haciendo cero todas estas cosas, ¿ok? ¿Está claro? Sí, profe. Y ahí simplifico mucho, ¿no? Mucho, mucho, mucho la solución, ya, porque si no es complicado. Tengo que hacer una traslación de los ejes, básicamente. ¿Algo más? Hay una variación de este ejercicio. Bueno, hay dos variaciones, ¿no? ¿Qué pasaría si el campo eléctrico es paralelo al campo magnético? Supongamos que yo tengo un movimiento similar, ¿no es cierto? Digo, ahora tengo un campo magnético en una dirección, ¿sí? Y paralelo a esto tengo un campo eléctrico. ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería? Tendría una aceleración en Z. Ya, ¿qué más? Tendrá una aceleración en Z, naturalmente. ¿Qué más? ¿El movimiento sería circular? Un movimiento helicoidal. Ya, y helicoidal y circular. Y dependería si la aceleración es constante. Ya, pero para este Sería caso, ¿qué dicen? ¿Es el, constante? el mismo movimiento, pero acelerado. O sea, la distancia entre cada círculo del helicoidal iría cambiando. Ya, ¿y el radio del circular es el mismo? Sí, sería el mismo. Si será el mismo, no cambia. ¿Qué dicen los demás? Dicen que el movimiento sería así entonces ahora, ¿no? Bueno, voy a representar acá, ¿ya? Entonces, supone que es así, ¿no? Y cada vez más separadas las... Y del mismo radio, perdón, aquí no lo agregué, pero se supone que es del mismo radio, ¿no? Dicen los demás, ¿quién cree que es así? ¿Qué dicen? ¿Quién se va por ese lado?
¿Alguien? Nadie. A ver, Miguel. Miguel Rodríguez, creo que es el único. Sí, profe, que Cuénteme, ¿por qué el radio es constante? Si la velocidad está eh, variando. porque la velocidad, el campo eléctrico añadiría una velocidad en la misma dirección que el campo eléctrico. Entonces, hacer velocidad cruz campo o cruz campo magnético, no va a haber fuerza en esa dirección. Entonces, no va a variar más la velocidad en esta dirección. O sea, me imagino que por eso se mantiene un radio constante. No sé si me expliqué bien. Sí, 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 claro. Es decir, básicamente usted dice, la que varía en el tiempo es la velocidad en z, pero la velocidad caramba, en x y la velocidad en y, eh, no se aceleran, digamos, ¿no? Sí, se aceleran, pero no cambian su módulo de manera, ¿no? Su módulo al cuadrado. Y básicamente, lo que ustedes van a tener es esto, ¿no es cierto? Que la velocidad, más bien pongamos así, creo. Creo que sería la más clara. ¿Sí? La velocidad de y módulo es constante. Es constante, ¿no? Eso sería, ¿ya? Les voy a dejar un deber que pueden empezar a hacer ahora, ahorita, en el instante. Si supongamos que ustedes tienen esto, ¿no? Si supongamos que ustedes tienen esto de aquí. No me deja. Ya se pone algo así, ¿ya? Y digamos que tienen una masa M aquí. No, más bien una carga Q, más bien sería, ¿no? Ya ustedes tienen esto, ¿no? Tienen una constante elástica, ¿sí? Tienen un resorte con QM, ¿sí? Masa Q, masa M y carga Q, en presencia de un campo eléctrico. Sí, supongamos que tienen ustedes un campo eléctrico, ¿no? Uniforme. ¿Sí? Entonces tienen eso, analicen el movimiento, qué consecuencias tiene este campo eléctrico al movimiento del sistema desde el punto de vista hamiltoniano, qué consecuencias tiene. ¿Ok? A simple vista, ¿quién me puede decir qué consecuencias tiene? Cambiaré la posición de equilibrio del sistema. Ya. Cambia la posición de equilibrio. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué pasa con la frecuencia de oscilación? ¿Qué dice? ¿La frecuencia de oscilación cambia? ¿No cambia? Bueno, entonces su tarea, ¿no es cierto? Es obviamente, primero, ¿sí? Es escribir el hamiltoniano, ¿ya? En función, obviamente, de los potenciales electromagnéticos que ustedes van a construir. La segunda, ¿verdad? Son encontrar las ecuaciones de movimiento
¿sí? En todos los ejes. Y la tercera va a ser describir. Y van a describir qué pasa con el movimiento, ¿no? Cambia la frecuencia, no cambia la frecuencia, cambia, tu compañero dice el efecto que tiene, uno de los efectos que tiene es que cambia la posición de equilibrio, en vez de que esté ahí, ahora la posición de equilibrio es más abajo. Pero ¿qué pasa, no? Entonces van a tratar de describir todo lo que puedan describir a partir de lo que ustedes encuentren, ¿ya? Profe, una pregunta. Dígame. Aquí habría que considerar igual que está frente a un campo gravitatorio, ¿o no? No, solamente está un campo eléctrico. Yep. No hay campo gravitatorio, ¿ya? ¿Sí? Ok. ¿Preguntas? ¿Ya? Y al describir, van a tratar de construir un hamiltoniano prima, ¿ya? Como un término que tenga energía cinética más energía potencial constante. Así van a tratar de construir. Sí, porque originalmente el hamiltoniano va a depender de un término que tiene energía potencial variable por el campo eléctrico. Entonces, al describir, van a tratar de construirlo así y describir lo que van a obtener. Ya, ese es un deber que van a hacer en los 13 minutos que les queda y es parte del deber, ¿no? De esta semana, ¿ok? Trabajen, pueden empezar. Bueno, entonces este y otro ejercicio que les voy a subir va a quedar de deber, ¿sí? Y nos vemos el día de mañana. Mañana, profe. Hasta mañana. Mañana, profe. Hasta mañana. Mañana